Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Dios los bendiga. Esta vez, apreciados ingenieros, quería apoyarlos con esta partecita en cuanto a una de las tareas que debemos de valorar es en cuanto a los vectores en R3, la interpretación de las imágenes agropecuarias, pues en este caso de hojas de árboles que con el concepto de plano y de vector normal a un plano o perpendicular a un plano y de dirección de un vector y de los ángulos que el vector forma con los ejes coordenados, podemos utilizar estos conceptos para determinar la inclinación de las hojas en una planta como una forma de medir el estrés hídrico en las plantas. Entonces quería apoyarlos con este video para que puedan hacer la tarea en la que se muestre la nube de puntos asociada a una hoja de un cultivo y con ella establecer el plano de ecuación AX más BY más CZ más D igual 0, la ecuación del plano, cuyo vector normal sea de coordenadas A, B y C. Determinar ese plano y ese vector normal y en definitiva determinar el ángulo de inclinación con respecto al eje Z de ese vector normal para con ello estimar la inclinación de la hoja con respecto a la vertical y así tener un criterio matemático de medida del estrés hídrico de la planta. Entonces, aquí les voy a mostrar un análisis preliminar, hasta donde nada más debe entregar hasta ahora. Les voy a pasar una imagen de una nube de puntos que les pueda servir como ejemplo. Y lo que queremos es de que con este cuaderno que les paso y la imagen asociada puedan describir a través del video efectivamente esos conceptos de puntos en el espacio asociados a la hoja de la planta, puntos en el espacio asociados a la hoja, de la superficie de la hoja, y con esos puntos en el espacio que son vectores de R3, de 3 componentes, pues determinar también esa ecuación del plano y ese vector normal y esa inclinación. Entonces, que no lo sepa describir. Entonces, el cuaderno se titula Visión por computador, análisis geométrico y aplicaciones agropecuarias. Y vamos a desglosar el tema para que puedas usarlo tanto en nuestro curso como en proyectos de investigación y prácticas de campo. Entonces, para poder usarlo en nuestro curso de geometría vectorial, en el curso de geometría vectorial como un proyecto de investigación o como práctica de campo. Entonces vamos a ver uso de imágenes como nubes de puntos para determinar el ángulo de inclinación de una hoja en ingeniería agropecuaria. Entonces la idea completa sería uno tomar una imagen real de un cultivo, después tomar de ella, seleccionar una de las hojas y de la imagen y luego establecer su inclinación para una práctica de cálculo del ángulo de inclinación. En este caso nada más te voy a entregar la nube de puntos graficada en R3 para que puedan ver esos vectores que hacen parte de la hoja, que tienen la forma de la hoja y la determinación del ángulo de inclinación. Entonces, el contexto agropecuario es que en ingeniería agropecuaria, el ángulo de inclinación de una hoja, o Left Inclination Angle, LIA, es una medida clave en fisiología vegetal, porque permite estudiar la orientación de las hojas respecto a la luz solar. Y el modelado de radiación, que se usa en modelos de intercepción de luz, como índices Light o PAR. Y el monitoreo de estrés hídrico, esta es la parte que les hablaba en el inicio, en la entrada introductoria de este video. Poder establecer el estrés hídrico o nutricional, ya que las hojas tienden a inclinarse más o menos según el estado hídrico de
o tu urgencia. Entonces que ella, si está estresada, pues cambia su inclinación, de estar de pronto muy inclinada verticalmente, de tal manera que el ángulo normal nos va a quedar muy horizontal, entonces va a formar un ángulo muy grande con respecto a la vertical. En cambio, si ya está muy horizontal, el vector normal va a estar muy vertical, entonces su ángulo con respecto a la vertical va a ser muy pequeño. Bueno, entonces, en definitiva, efectivamente, la inclinación de la hoja nos puede indicar en ingeniería agropecuaria la salud de la planta. Entonces, en ingeniería de precisión, esto ayuda a estimar biomasa o productividad con sensores ópticos o cámaras RGB o Red, Green, Blue o multiespectrales. Eh, Aquí lo vamos a representación de imágenes como nubes de puntos. Entonces, la nube de puntos o point clouds es un conjunto de puntos en el espacio 3D que representan la superficie del objeto. En este caso, una hoja puede capturarse como una superficie tridimensional donde cada punto tiene coordenadas X, Y, Z. Eso lo hemos visto entonces en el curso y lo queremos que lo muestres y lo escribas en esta práctica de video. Y hay dos formas de obtener estas nubes. Desde las imágenes 2D, capturadas con capturas de imágenes RGB de la hoja, y procesos de imágenes como técnicas de segmentación, por ejemplo con OpenCSV para aislarla del fondo. Entonces, esas son como maneras, otras asignar coordenadas a cada píxel en función de su posición XY y de una variable asociada, por ejemplo, la intensidad o la elevación. Y otra es generar una nube de puntos simulada útil para hojas planas. Entonces así tenemos como varios ejemplos. La que me llama a mí la atención es los procesos, el procesar la imagen con técnicas de segmentación. Por ejemplo, OpenCSV para aislarla del fondo, para aislarla la hoja del fondo. Entonces esa es la partecita que yo les diría como que bregaran a hacer para su práctica particular. Obtener la imagen aislada y luego de la imagen aislada la nube de puntos asociada a esa imagen de la hoja aislada. Y con esa nube de puntos hallar el plano y el vector normal y la dirección de ese vector normal al plano o perpendicular al plano para obtener la inclinación de la hoja. Y también nos dice que puede hacer desde sensores, aquí nos muestra que puede hacerse desde sensores 3D o fotogrametría, usando cámaras estéreo, sensores LIDAR o fotogrametría con drones o cámaras multivista. Un software como Agisoft, Metashape o Pix 4D o librerías como Open3D o PCL reconstruye la hoja en 3D. Obtienes una nube de puntos real con coordenadas espaciales. Entonces, estas son como maneras de obtener eso y ustedes pueden tomar cualquiera de ellas. La que yo tomaría, más que todo, es utilizando OpenCSV y el proceso que nos describe aquí en esta última parte. A partir de la imagen RGB, tomar por segmentación el aislamiento de la hoja con la librería OpenCV. Entonces, ese es el que yo les recomiendo. El cálculo del ángulo de inclinación aquí nos aparece. Entonces, una vez tienes la nube de puntos X, Y, Y, Z, Y, puedes estimar el plano medio de la hoja. Matemáticamente, el plano puede representarse como una ecuación cartesiana lineal en las variables X, Y, Z, de esta forma: AX más BY más Z más D igual 0. Esa es la ecuación de un plano, donde los coeficientes A, B y C definen un vector normal o perpendicular al plano de la hoja, o perpendicular a la hoja. Y el ángulo de inclinación respecto al plano horizontal se calcula con arcoseno de la tercera componente del vector normal sobre la raíz de la suma de los cuadrados de los componentes de ese vector normal. Y así, con ese arcoseno, hallamos ese ángulo de inclinación θ respecto al plano horizontal. La inclinación respecto al plano horizontal nos dará S. Y nos dice que si ese θ es de 0 grados, la hoja está completamente horizontal. Entonces, si ese ángulo de inclinación es de 0 grados,
es porque la hoja está completamente horizontal. Y si teta es de 90 grados, la hoja está totalmente vertical. Entonces, dependiendo de, de si teta está entre 0 y 90, nos indicará su inclinación. Ahora, el ejemplo computacional, entonces, con NumPy Open 3D, esta librería, hay que instalarla desde donde lo vayas a hacer. Yo les recomiendo, como lo hicimos en el curso, con VS Code de Microsoft. Entonces, instala a Open 3D y, bueno, con Matplotlib visualiza. Estas otras dos líneas son para utilizar Matplotlib para visualización en 3D. Esta línea es para leer este archivo de extensión .ply, que es un archivo de puntos. Entonces, un archivo de puntos de una imagen inclinada. Entonces, aquí la llamo hoja inclinada realista. Es decir, una hoja inclinada, pero como diagrama de puntos o como nube de puntos. Nada más la hojita. Y aquí, convertir a array de NumPy esa imagen PCD con el atributo points, me da los puntos asociados a ella, y los convierte con asArray, la función de NumPy, para convertirlo a eso a un arreglo de NumPy. Yo aquí les voy a mostrar, corto la línea y corro, y mostramos esos points, esa variable points o puntos, para que veamos de que nos da un array de NumPy, una matriz. Entonces así, y mire que cada fila son de 3 componentes, mostrándonos que estamos en R3. O sea que son puros puntos. Este sería un punto de R3, este sería otro punto de R3, este sería otro punto de R3, otro punto del espacio. Y aquí ya, aquí tenemos un mensaje como para decir, bueno, imagen cargada. Entonces aquí la nube cargada nos indica que efectivamente ya hemos leído bien la imagen. Y que cuántos puntos tiene. En este caso tiene 5000. 5000 puntos esta nube de puntos. Entonces nos cuenta el número de puntos que hay a través de a esos puntos aplicarle el atributo shape de 0. Shape de 0. Recuerden que shape a una matriz me da el orden de la matriz, es decir, cuántas filas y cuántas columnas tiene. Esta es la partita que usted me muestra en video, que usted para points le aplica el atributo shape, que le da el orden de la matriz. Le da el orden de la matriz, shape es forma, para darle la forma de la matriz. Y aquí me dice shape, pero shape no termina, es un atributo, entonces no termina en en paréntesis. Y así me dice que hay 5000 por 3. Entonces, ¿qué es? Porque son 5000 puntos de tres componentes cada una. Es una matriz de 5000 por 3. Entonces, esa matriz de puntos tiene 5000 puntos y cada punto tiene 3 dimensiones. Es una matriz de 5000 filas, 3 columnas. 5000 filas, 3 columnas. Y uno puede ver, entonces con shape de 0, lo que está haciendo con shape de 0 es tomar solamente el 5000. Y con shape de 1 va a tomar el 3. Porque queremos nada más de esa información de la componente en X y el componente Y, o el número de filas y el número de columnas, tomar solo el número de filas de esa matriz. Es que usted lo sepa decir, porque necesitamos que usted de una matriz la sepa exhibir y sepa calcular el orden de la matriz. Y extraer coordenadas. Entonces miren que acá vamos a, ¿y cómo extraer coordenadas? Entonces las coordenadas en X, entonces con connotación de corchetes 2 puntos, 0. Entonces para de todos los puntos tomar las primeras componentes. Y ya con este es tomar las segundas componentes y este es tomar las terceras. ¿Y cómo lo hace? Al decirle que en la primera componente se refiere a las filas y al poner 2 puntos está diciendo todas las filas. Entonces, cuando yo quiero de toda la matriz de puntos, todas las filas, quiero decir todos los puntos. Pero de todos los puntos, solamente la primera componente. Entonces pongo el 0 para el segundo índice. El primero para decir todas las filas y el segundo para decir de todas las 3 columnas, la primera. Aquí, de todas las filas, pero de todas las columnas, la segunda, la indexada con el 1. Y aquí, todas las filas, pero de todas las columnas, la tercera, la indexada con el 2. Y así voy a extraer las coordenadas de los 5000 puntos, las coordenadas X, Y, Z. Aquí crear la figura en 3D. Aquí va a crear una figura de 8 por 6 pulgadas.
y en un arreglo de 1 por 1 por 1. Entonces va a ser un solo diagrama en 3D. Y con Skater para hacer nube de puntos con CMap en Veridis, que es una forma de ponerle color a esos puntos. Con título a través del método setTitle de nube de puntos de una hoja inclinada. Este para el eje X, etiqueta para el eje Y y etiqueta para el eje Z, que va a ser la altura. Y ya aquí, bueno, siempre ese grafiquito lo guardamos con plt.savefig y le ponemos la ubicación. Aquí yo quiero ponerlo en descargas para que cuando este video lo cargues le pongas el video que la forma que lo distingue lo pongas aquí en descargas, el video, la imagen que lo distingue. Copias esta ruta de acceso, esa ruta de acceso la pegas acá y aquí le pones backslash el nombre del archivo. El nombre del archivo es nube de puntos .png para la extensión de la imagen donde vamos a guardar esta imagen que vamos a formar. Y cuando lo corro, bueno, entonces aquí me muestra que, bueno, esta cadena la tenemos que poner precedida con R. Y así, mira que me grafica el Matplotlib en un gráfico estático la nube de puntos. Miren todos los puntos, los 5000 puntos. Algunos los trazó amarillos para los que están más arriba y los que están más abajo los trazó muy lila. Entonces, como en un espectro, pero no se ve como la hoja como tal, pero sí se ve más o menos la inclinación. Y aquí los eje X, eje Y y eje Z. Aquí el eje Z no quedó como viéndose bien, entonces le cambiamos como más ancho de 9 pulgadas a la gráfica, lo corremos de una vez a ver si así nos grafica más en el que se vea la leyenda del eje Z. Vamos a ponerle aquí más altura a ver si de pronto con 7, eso hace que al hacer la figura más grande se nos deja ver el eje Z y no, tampoco se nos mueve. Para que se vea aquí la leyenda del eje Z. Bueno, entonces así ya tenemos la nube de puntos visualizada. Y ahora la vamos a visualizar pero con Plotly, con esta librería que también la debes de instalar, Plotly, que nos permite que el gráfico, al correrlo, el gráfico, miren que nos traza no solamente la nube de puntos, sino el plano, miren el plano que contiene la hoja. Y puedes girar y ver que tiene una forma ovoide de una hoja. Y entonces, el plano que la contiene a la hoja es esa hojita, ese rectángulo que hay ahí, esa superficie plana que contiene casi todos los puntos de la hoja. Y ese plano tiene una ecuación cartesiana definida por el vector normal a ella. Entonces aquí ya él nos da eso, nos da esta visualización que podemos dar a esa nube de puntos. Entonces así ya la hemos captado. Y aquí nos lo grafica en 2D a esa nube de puntos. Mira cómo queda de bonita esa nube de puntos. Queda muy bacancita, con la forma ovoide y con varios colores. En la parte inferior como muy azul, en la parte superior como muy roja y en la parte intermedia como muy verde y amarillo. Y ya después de hacer eso, de ver esa nube de puntos, que son vectores, cada punto es un vector de R3, él también, bueno, aquí me falta que me ponga la información de la inclinación, así. Él acá, este mismo software le mide, bueno, cuántos puntos hay en la imagen y el ángulo de inclinación, que es de 30.18 grados. Entonces, mostrando que en la hoja, con respecto a la horizontal, fuera un ángulo de 30.18 grados. Entonces, usted ya estima como ingeniero si eso es una inclinación adecuada de acuerdo al tipo de planta y el cultivo que usted requiere. Entonces, vemos cómo esos conceptos de vectores en el espacio y de planos en el espacio y de matrices y de orden de la matriz están asociados al análisis de imágenes agropecuarias y que pueden medir esta inclinación, estos 30 grados para esta hoja. Ya usted toma el diagnóstico y dice si eso, qué significado tiene en cuanto a estrés hídrico de la planta. Bueno, entonces este es el video de apoyo.
aquí está la rúbrica. Aquí nos aparece también con la rúbrica. Bueno, también otras aplicaciones de prácticas de ingeniería agropecuaria de esto, y es analizar el ángulo de las hojas permite estimar cuánta radiación solar intercepta el cultivo, porque dependiendo de la inclinación es más la radiación solar que puede captar. Y hojas deshidratadas tienden a inclinarse más, las hojas deshidratadas tienden a inclinarse más, eso nos va dando una idea del diagnóstico de estrés hídrico, y los ángulos promedio pueden alimentar modelos de simulación de canopia, nos dice acá la inteligencia artificial, y el diseño de coberturas y sistemas de riego. Los patrones de inclinación ayudan a optimizar el ángulo de incidencia del riego o la luz artificial. Y acá en cuanto a, bueno, aquí está programa por región, esta parte sí se las puedo quitar de acá, esto también, esta parte también, porque no es que tan lleno el cuaderno de cosas. Y, y, y la rúbrica, bueno, las recomendaciones para la exposición es que siempre aparezca la imagen del que expone y que pueda modificar el código para las cosas que tienen que ver con matrices. Entonces, que aquí yo les mostrar, en este caso, resaltar el plano. En este caso, que un plano en el espacio es una superficie así, por como su nombre lo indica, plana, que en este caso contiene la hoja. Entonces, que usted muestre los conceptos asociados a geometría vectorial, esos otros que les decía sobre la representación en el espacio de vectores como puntos. Entonces, en esta parte vemos los vectores en su representación geométrica como puntos, en esta nube de puntos, que son puntos asociados a la hoja, que cada punto tiene ubicación en el espacio. Y estas ya son ecuación cartesiana de un plano, y la vector normal al plano y el ángulo de inclinación de ese vector con respecto al horizontal. Esos son los conceptos que hay que resaltar en esta exposición. Les agradezco mucho, estaré muy atento a asesorarlos en toda la semana, en las tardes también, toda esta semana, para la terminación de estos proyectos en este curso de geometría vectorial. Muchas gracias.